Mi madre me pesaba todos los días a las 6:45 y celebraba cuando perdía peso. Mi nombre es Sofía, y durante 4 años de mi vida, mi propia madre me enseñó que no merecía ocupar espacio en el mundo. Todo comenzó cuando tenía 12 años y mi hermana menor, Camila, nació. De repente nuestra casa pequeña de 2 habitaciones parecía aún más pequeña, y pasé a ser la hija mayor que necesita dar el ejemplo. Pero el ejemplo que mi madre quería no tenía nada que ver con responsabilidad o madurez. Tenía que ver con desaparecer. Sofía, estás creciendo muy rápido, dijo una mañana de martes, mientras comía mi cereal antes de la escuela. Las niñas de tu edad necesitan tener cuidado para no quedarse robustas. La palabra salió de su boca como si fuera algo asqueroso. Papá estaba leyendo el periódico y apenas murmuró algo sobre mujeres y sus preocupaciones. Trabajaba en 2 empleos, uno durante el día en un taller mecánico y otro por la noche como guardia de seguridad de un edificio comercial. Cuando estaba en casa, generalmente dormía o veía televisión en silencio, demasiado exhausto para prestar atención a lo que sucedía alrededor. Fue así como mamá comenzó a ayudarme a no quedarme robusta. Primero fueron las porciones. No necesitas tanto arroz, Sofía. La mitad de eso ya está bien para una niña de tu edad. Después vinieron los comentarios sobre mi ropa. Esta blusa está muy apretada, ¿no crees? Tal vez sea mejor usar algo más holgado. Y luego las comparaciones constantes con las otras niñas de la escuela. La hija de Doña María está tan delgada y delicada. Debe cuidarse muy bien. Oh, vi a Julia en la panadería ayer, qué niña elegante. Apuesto a que no exagera con la comida. Poco a poco mamá fue transformando cada comida en una lección sobre autocontrol. Servía mi plato en la cocina, siempre con porciones menores que las de papá, y se quedaba observándome comer. Despacio, Sofía. Mastica bien. Así te sientes satisfecha con menos. Camila, siendo aún bebé, obviamente no pasaba por esto. Tomaba su biberón y comía sus papillas sin que nadie comentara sobre el tamaño de sus muslos de bebé o si estaba exagerando. Cuando cumplí 13 años, mamá decidió que estaba haciéndome señorita, y que necesitaba aprender sobre cuidados femeninos. Fue cuando trajo a casa una báscula digital nueva. Vamos a ponerla en mi habitación, dijo, para que puedas controlarte sin que todos se enteren. La niña que se cuida hace esto en privado. A partir de ese día, todas las mañanas a las 6:45, mientras papá se duchaba antes de ir a trabajar, tenía que ir a la habitación de mis padres y subir a esa báscula. Mamá anotaba el peso en un cuadernito pequeño y hacía sus comentarios. 48 kilos. Igual que ayer, qué bien. Estás logrando mantenerte. O 48,5. Subió medio kilo, Sofía. ¿Qué comiste ayer que no debías? La báscula se convirtió en el centro de mi vida. Pensaba en ella cuando despertaba, me preocupaba por ella durante el día en la escuela, soñaba con los números por la noche. Cada medio kilo más era una decepción. Cada medio kilo menos era una pequeña victoria que duraba pocas horas, hasta el próximo pesaje. Mamá comenzó a preparar meriendas especiales para mí. La zanahoria es muy nutritiva y tiene pocas calorías, decía, poniendo palitos de zanahoria en un recipiente pequeño. Y el agua es siempre la mejor bebida. Mientras tanto, Camila, que ya estaba comiendo comida sólida, recibía galletas, frutas dulces y jugo. ¿Por qué Sofía no puede comer galletas?, preguntó papá una vez durante la cena. Ella no quiere, respondió mamá rápidamente. Está aprendiendo a hacer elecciones saludables. No es así, Sofía. Asentí con la cabeza porque ya había aprendido que discutir solo empeoraba las cosas. Cuando me quejaba o cuestionaba, mamá se ponía triste y decía cosas como, solo quiero tu bien, hija. Si no confías en tu propia madre, ¿en quién vas a confiar? En la escuela, las profesoras comenzaron a notar cambios. Durante el recreo, no tenía energía para jugar como antes. En las clases de educación física, me mareaba cuando corría mucho. La profesora de matemáticas me llamó para conversar después de que me desmayara durante un examen. ¿Estás comiendo bien, Sofía? ¿Has dormido bien? Sí, profesora. Solo fue un malestar. Mentir se había vuelto natural. ¿Cómo podía explicar que mi madre pensaba que yo ocupaba demasiado espacio en el mundo? ¿Cómo podía contar que me pesaba todas las mañanas y celebraba cuando perdía peso? En casa, papá comenzó a hacer algunas preguntas casuales. Sofía está muy callada últimamente, comentó con mamá mientras yo ayudaba a lavar los platos. Tal vez esté necesitando vitaminas o algo así. Las adolescentes son así, respondió mamá. Se ponen introspectivas pensando tonterías. Es normal. Normal.
Esa palabra se volvió una constante. Cuando me quejaba de dolor de cabeza, era normal para una adolescente. Cuando no podía dormir, era normal por las hormonas. Cuando me ponía irritable, era normal de la edad. Pero yo sabía que no era normal que una madre hiciera que su hija subiera a una báscula todos los días. No era normal que una madre celebrara cuando su hija perdía peso. No era normal sentirme culpable cada vez que mi estómago rugía de hambre. Fue a los 14 años que todo se intensificó. Camila estaba caminando y hablando, convirtiéndose en el centro de atención de la familia. Era una niña hermosa, gordita y saludable, siempre sonriendo y haciendo gracias. Papá llegaba a casa cansado, pero siempre encontraba energía para jugar con ella. Mira qué princesa, decía, levantando a Camila en el aire. Está quedando cada día más bonita. Yo observaba desde la mesa de la cocina, haciendo la tarea y comiendo mi ensalada sin aderezo. El aderezo tiene mucho sodio y hace hinchar, según mamá, y sentía algo extraño en el pecho. No era celos exactamente. Era más como una confirmación de que realmente no merecía estar allí. Mamá debe haber notado mi mirada porque vino a sentarse a mi lado. Sabes que te amo mucho, ¿verdad, Sofía? Todo lo que hago es por tu bien. Cuando crezcas me agradecerás por haberte enseñado disciplina. Disciplina. Otra palabra que usaba mucho. Levantarse a las 6:45 para subir a la báscula era disciplina. Rechazar el pedazo de pastel en el cumpleaños de la vecina era disciplina. Beber agua cuando tenía hambre era disciplina. La disciplina es lo que separa a las mujeres exitosas de las mediocres, siempre decía. ¿Quieres ser especial, no? ¿Quieres ser la niña que todos admiran porque tiene autocontrol? Yo quería. Claro que quería ser especial. Quería que mamá estuviera orgullosa de mí como estaba orgullosa de Camila. Quería que papá me mirara y sonriera como sonreía a mi hermana. Entonces continué subiendo a la báscula todas las mañanas. Continué comiendo las porciones cada vez menores que mamá preparaba. Continué fingiendo que no tenía hambre cuando mi estómago dolía durante las clases. Y poco a poco mi cuerpo comenzó a cambiar de maneras que ni yo ni mamá esperábamos. Mi cabello, que siempre fue grueso y brillante, comenzó a volverse fino y sin vida. Mis uñas se volvieron débiles y quebradizas. Sentía frío todo el tiempo, incluso en el calor de Sao Paulo. Y la menstruación, que había llegado hacía poco más de un año, simplemente se detuvo. Es normal, dijo mamá cuando se lo conté. Las niñas muy delgadas a veces tienen irregularidades. Muestra que estás en el camino correcto. Pero en el fondo de mi corazón sabía que nada de esto era normal. Y fue en esa época que conocí a la doctora Beatriz Santos, la nueva psicóloga de la escuela. Llegó un lunes de abril, presentada como parte de un programa de apoyo a los estudiantes. Era una mujer joven, tal vez unos 30 años, con cabello rizado recogido en un moño y gafas de montura colorida. A diferencia de las otras profesoras, no se quedaba en la sala de profesores durante el recreo. Se quedaba en el patio conversando con los alumnos, observando. Fue ella quien me vio desmayarme durante la clase de historia. Cuando desperté estaba acostada en el suelo del aula con la doctora Beatriz arrodillada a mi lado, sosteniendo mi cabeza. Los otros alumnos formaban un círculo alrededor, susurrando entre ellos. La profesora de historia estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a la secretaría. ¿Sofía? ¿Me estás escuchando?, preguntó la doctora Beatriz con voz calmada. Voy a ayudarte a sentarte despacio, ¿está bien? Mi cabeza palpitaba y me sentía confundida. ¿Me desmayé? Parece que sí. ¿Recuerdas qué estabas haciendo antes de sentirte mal? Intenté concentrarme. Recordaba estar copiando algo del pizarrón sobre la Segunda Guerra Mundial. Después todo se volvió oscuro y distante. Estaba copiando la materia. ¿Desayunaste hoy? La pregunta me tomó desprevenida. Por supuesto que no había desayunado, mamá dijo que saltarse el desayuno ayudaba a acelerar el metabolismo. Pero no podía contar eso. Sí, desayuné. La doctora Beatriz me miró de una manera diferente, como si estuviera viendo a través de la mentira. ¡Qué bien! A veces cuando nos saltamos comidas nuestro cuerpo se queda sin energía. Voy a acompañarte a la enfermería para que descanses un poco. En la enfermería, me ofreció un vaso de agua con azúcar. Para reponer la energía, explicó. Dudé pensando en lo que mamá diría sobre el azúcar innecesario, pero terminé bebiendo porque me sentía muy débil. Sofía, ¿puedo hacer algunas preguntas? Es solo para entender mejor lo que pasó. Asentí, todavía medio mareada. ¿Te has desmayado otras veces? A veces me mareo un poco, pero no suelo desmayarme.
¿Y cómo está tu apetito? ¿Has estado comiendo bien? Como normal. La mentira salió automáticamente. ¿Y has dormido bien? ¿Te sientes estresada por algo? Quería contar todo. Quería hablar sobre la báscula, sobre las porciones minúsculas, sobre cómo soñaba con comida todas las noches. Quería contar cómo mamá celebraba cuando perdía peso y cómo me sentía culpable cada vez que mi estómago rugía. Pero en cambio dije, todo está normal. Creo que fue solo un malestar. La doctora Beatriz anotó algo en una carpeta y me miró de nuevo con esa mirada penetrante. Sofía, quiero que sepas que si necesitas conversar sobre cualquier cosa, estoy aquí todos los martes y jueves. A veces es bueno tener a alguien con quien desahogarse, especialmente en la adolescencia cuando todo parece más complicado. Cuando llegué a casa ese día, mamá estaba esperando con cara de preocupación. La escuela había llamado contando sobre el desmayo. «¿Qué susto me diste, hija?» «¿Qué pasó?» Conté sobre el mareo y cómo la psicóloga me había ayudado. Mamá frunció el ceño cuando mencioné a la doctora Beatriz. ¿Psicóloga? ¿Para qué psicóloga? No tienes ningún problema que necesite psicóloga. Solo quiso saber si estaba comiendo bien y durmiendo bien. Y dijiste que sí, ¿verdad? Porque comes bien. Comes correctamente en las cantidades adecuadas para una niña de tu edad. Esa noche, durante la cena, mamá le contó a papá sobre el desmayo. Él dejó de comer y me miró con preocupación. Sofía está muy delgada, dijo de repente. ¿Cuándo fue la última vez que fue al médico? Las adolescentes son así, respondió mamá rápidamente. Se estiran, se ponen más altas. Es normal. Pero se desmayó en la escuela. Eso no es normal. Fue solo un malestar. Lo importante es que está aprendiendo a cuidarse, a no exagerar con la comida. Mira qué elegante está, delicada. Papá me observó en silencio mientras yo empujaba la ensalada en el plato, fingiendo comer. Sofía, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te lleve al médico? Miré a mamá, que me miraba fijamente con una expresión que ya conocía bien. Era la mirada que decía, responde correctamente o habrá consecuencias. Estoy bien, papá. Fue solo un mareo. Pero papá no pareció convencido. En los días siguientes comenzó a prestar más atención a las comidas. Notaba cuando no terminaba el plato, cuando rechazaba una segunda porción, cuando solo bebía agua mientras él y mamá tomaban refresco. ¿Por qué Sofía no toma refresco?, preguntó un jueves durante el almuerzo. Ella no quiere, respondió mamá. Está cuidando su piel. El refresco da granos. Sofía, papá me miró directamente. ¿No quieres de verdad? Quería mucho tomar un refresco frío. Quería comer el pan francés que estaba en la mesa. Quería repetir el arroz como papá estaba haciendo. Pero mamá me estaba observando. No quiero de verdad, papá. El refresco no hace bien. Fue en esa época que las cosas comenzaron a acelerarse de forma peligrosa. La báscula mostraba números cada vez menores, y mamá estaba cada vez más satisfecha. 42 kilos. Sofía, lo estás logrando. Te estás poniendo tan elegante como esas modelos de la revista. Pero yo no me sentía elegante. Me sentía débil, confundida, con frío todo el tiempo. Mi ropa me estaba quedando holgada, y tenía que usar cinturón en todos los pantalones. En la escuela apenas podía seguir las clases porque mi mente estaba nublada. La doctora Beatriz comenzó a observarme más de cerca. Durante los recreos aparecía cerca cuando estaba sentada sola, sin energía para jugar con las otras niñas. Hola, Sofía. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Has almorzado en la escuela? Puedo acompañarte al comedor si quieres. Traigo merienda de casa. Y era verdad. Mamá preparaba mi merienda, 2 galletas de agua y sal y una manzana pequeña. Merienda saludable para niña que se cuida, decía. Un día, la doctora Beatriz se sentó a mi lado durante el recreo mientras yo mordisqueaba una de las galletas. ¿Puedo ver tu merienda? Mostré el recipiente pequeño con las 2 galletas y la manzana. ¿Es solo eso? Sí. Mi mamá dice que la merienda tiene que ser ligera. ¿Y no sientes hambre? 2 galletas para todo el recreo. No, está bien así. Pero no estaba bien. Tenía hambre todo el tiempo. Soñaba con comida, pensaba en comida durante las clases, miraba con envidia cuando las otras niñas comían sus sándwiches y galletas rellenas. La doctora Beatriz abrió su propia lonchera y sacó un sándwich grande de jamón y queso. ¿Quieres la mitad? Hice uno muy grande y no voy a poder comerlo todo. Mi estómago rugió solo de ver el sándwich.
Parecía la cosa más deliciosa del mundo. Pero sabía que no podía aceptar. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Estás segura? Es solo pan, jamón y queso. Nada especial. Casi acepté. Casi extendí la mano para tomar esa mitad de sándwich que representaba más comida de la que consumía en un día entero. Pero la voz de mamá resonó en mi cabeza: la disciplina es lo que separa a las mujeres exitosas de las mediocres. No, gracias de verdad. Fue esa tarde, cuando llegué a casa, que encontré a mamá llorando en la cocina. Estaba sentada a la mesa de la cocina con un papel en la mano, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me vio, rápidamente se secó los ojos e intentó esconder el papel. Sofía. Llegaste temprano de la escuela hoy. Mamá, ¿por qué estás llorando? No es nada, hija. Solo unas cuentas que llegaron. Pero pude ver que no era una cuenta. Era una carta de la escuela, con el membrete bien visible en el encabezado. ¿La escuela mandó algo? Mamá dudó, dobló el papel y lo guardó en su bolso. La directora quiere hablar conmigo mañana. Dijo que es sobre tu rendimiento escolar. Mi corazón se aceleró. ¿Será que alguien había contado sobre los desmayos? ¿Sobre cómo me quedaba somnolienta durante las clases? ¿Mi rendimiento? Mis notas están bien. Lo sé, hija. Debe ser una tontería. Ya sabes cómo son estas escuelas. Siempre inventando problemas donde no los hay. Esa noche escuché a mamá y papá conversando en su habitación. La pared era delgada, y cuando pegaba el oído podía escuchar algunas palabras. Psicóloga de la escuela. Preocupada. Peso de Sofía. Siempre exagerada. Niña saludable. Médico. Exámenes. No necesita. Fase normal. A la mañana siguiente el ritual de la báscula fue más tenso de lo normal. Cuando subí a la báscula, el número me asustó: 39 kilos. Mamá se quedó en silencio por algunos segundos, mirando la pantalla. Después anotó en el cuadernito con una sonrisa forzada. Muy bien, Sofía. Estás logrando mantenerte disciplinada. Pero había algo diferente en su voz. Una vacilación que no existía antes. Después de la escuela, fui directo a casa como siempre, pero cuando llegué, encontré a papá en la sala. Nunca estaba en casa a esa hora. Hola, papá. ¿Llegaste temprano hoy? Salí más temprano del trabajo. Quería hablar contigo. Estaba sentado en el sofá con una expresión seria que me dio miedo. Camila estaba en el suelo jugando con unos bloques de armar, ajena a la tensión en el aire. Siéntate aquí a mi lado. Obedecí, intentando entender qué estaba pasando. Sofía, la directora de tu escuela, llamó a mi trabajo hoy. Mi estómago se contrajo. ¿Llamó? Está preocupada por ti. Dijo que te has desmayado, que estás muy delgada, que no comes bien en la escuela. Miré alrededor buscando a mamá, pero no estaba en la sala. ¿Dónde está mamá? Fue a hacer compras. Somos solo nosotros dos ahora, así que quiero que seas honesta conmigo. ¿Estás comiendo bien? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Era mi oportunidad de contar todo. Sobre la báscula, sobre las porciones minúsculas, sobre cómo pasaba hambre todos los días. Pero las palabras de mamá resonaron en mi mente: si no confías en tu propia madre, ¿en quién vas a confiar? Estoy comiendo bien, papá. Sofía, pesas 39 kilos. Una niña de 14 años con tu estatura debería pesar por lo menos 50. ¿Cómo sabía mi peso? Mamá le había contado. Siempre fui delgada. No así. Eras una niña saludable con peso normal. Ahora estás. Estás muy delgada, hija. Papá se pasó la mano por la cara, pareciendo cansado. La directora quiere que pases por una evaluación médica. Y estoy de acuerdo. Pero mamá dijo que. Sé lo que tu madre dijo. Pero ahora yo estoy diciendo otra cosa. Vamos a hacer una cita con un médico. Esa noche, cuando mamá llegó de las compras, escuché una discusión acalorada viniendo de la habitación de mis padres. Hablaban bajo, pero el tono era claramente de conflicto. Interferencia innecesaria. Nuestra hija está enferma. Exageración. Niñas de esa edad. Responsabilidad nuestra. La discusión duró más de una hora. Cuando finalmente terminó, la casa quedó en un silencio pesado. A la mañana siguiente, mamá me despertó más temprano de lo normal para el pesaje. Cuando subí a la báscula, anotó el peso en silencio y luego me miró con una expresión extraña. Sofía, tu padre quiere llevarte al médico.
Lo sé. Sabes que no hay nada malo contigo, ¿verdad? Estás saludable, disciplinada, cuidando tu cuerpo. Asentí con la cabeza, pero algo dentro de mí comenzaba a cuestionar esas palabras. Si el médico hace preguntas sobre cómo comes, vas a decir la verdad, ¿verdad? Que comes bien, que siempre cuido que tengas una alimentación saludable. Sí. Y si preguntan sobre la báscula, explicas que es solo para controlar tu salud, como cualquier madre responsable haría. Durante el desayuno, que para mí consistía en un vaso de agua con limón, papá anunció que había hecho una cita para el lunes. Doctor Enrique Cardoso. Es pediatra, tiene buena reputación. Mamá estuvo moviendo su café con más fuerza de lo necesario. No me parece necesario, pero si es lo que quieres. Es lo que quiero, dijo papá firmemente. El fin de semana, mamá intensificó las conversas educativas conmigo. Se sentaba a mi lado en la sala y hablaba sobre la importancia de que una hija confíe en su madre, sobre cómo el mundo estaba lleno de personas que no entendían el amor verdadero. El médico no te conoce como yo te conozco, Sofía. Ellos solo miran números en una báscula, no ven a la persona detrás. Pero yo veo. Sé que estás bien, que estás aprendiendo a cuidarte. El lunes, papá faltó al trabajo para llevarme a la consulta. Mamá insistió en ir también, diciendo que una madre siempre debe acompañar a su hija al médico. El consultorio del doctor Enrique era pequeño pero acogedor, con dibujos infantiles en las paredes y una mesa llena de juguetes educativos. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una sonrisa gentil. Entonces tú eres Sofía. Mucho gusto. Estreché su mano, sorprendida por el apretón firme pero cariñoso. Tus padres me contaron que has estado sintiéndote mal en la escuela. Vamos a echar un vistazo y ver cómo estás. Primero midió mi estatura, 1,62 metros. Después me pesó, 38,5 kilos. Vi a mamá y papá intercambiar miradas cuando anotó los números. Sofía, ¿puedes sentarte en la camilla para que te examine? El examen físico fue minucioso. Revisó mi presión, mi corazón, mis reflejos. Pidió que abriera la boca para mirar mi garganta, examinó mis ojos con una lucecita pequeña. ¿Cuándo fue tu última menstruación? La pregunta me tomó desprevenida. Miré a mamá, que hizo un gesto discreto para que respondiera. Hace unos 3 meses. El doctor Enrique anotó eso también. ¿Y has sentido algo diferente en tu cuerpo? Mareos, debilidad, dolor de cabeza. A veces me mareo un poco. ¿Con qué frecuencia? Casi todos los días, respondí honestamente. Mamá carraspeó. Sofía siempre fue dramática con estas cosas, doctor. Ya sabe cómo son las adolescentes. El doctor Enrique la miró y después me miró a mí. Sofía, ¿puedes contarme cómo es un día normal de alimentación para ti? ¿Qué comes en el desayuno, almuerzo, cena? Era mi oportunidad. Podía contar sobre el agua con limón en el desayuno, sobre los palitos de zanahoria en la merienda, sobre las porciones minúsculas en la cena. Pero cuando abrí la boca para hablar, mamá se inclinó hacia adelante en la silla, mirándome intensamente. Como normal, doctor. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Puedes ser más específica? ¿Qué tipo de comida? Frutas, verduras, proteína. Mi mamá hace comida saludable. El doctor Enrique continuó anotando. ¿Y te sientes satisfecha con esas comidas? ¿Sientes hambre entre ellas? A veces, admití. Sofía come correctamente, doctor, interrumpió mamá. Siempre he cuidado que tenga una alimentación balanceada. No la dejo exagerar en dulces y frituras como hacen muchas madres. Entiendo, dijo el doctor Enrique, pero había algo en su tono que sugería que no estaba totalmente convencido. Se volvió hacia papá. Señor Santos, ¿qué ha observado usted respecto a la alimentación de Sofía en casa? Papá dudó. Yo trabajo mucho, así que no acompaño todas las comidas. Pero cuando estoy presente, veo que come poco. ¿Siempre comió poco o esto es reciente? En los últimos 2 años se volvió más selectiva con la comida. El doctor Enrique hizo más anotaciones. Sofía, voy a pedir algunos exámenes de sangre para verificar cómo están tus niveles de vitaminas y minerales. Y quiero verte nuevamente en 2 semanas. Se dirigió a mis padres. El peso de Sofía está por debajo de lo esperado para su edad y estatura. Vamos a hacer un seguimiento cercano. En el camino de regreso a casa, mamá estaba visiblemente irritada. Estos médicos siempre exageran todo. Piensan que toda niña delgada está enferma. Papá manejaba en silencio, pero podía ver su expresión preocupada por el espejo retrovisor.
Cuando llegamos a casa, mamá me llevó a su habitación. Sofía, hablaste correctamente con el médico. No le diste munición para que invente enfermedades que no tienes. Pero mamá dijo que mi peso está bajo. El médico no conoce tu cuerpo como yo lo conozco. Estás en el peso ideal para una niña elegante. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la manera en que el doctor Enrique me había mirado, en la preocupación en el rostro de papá, en la irritación de mamá. Y por primera vez en 2 años comencé a preguntarme si tal vez, solo tal vez, mamá estaba equivocada. Los días siguientes fueron extraños. Mamá parecía más nerviosa, siempre observándome durante las comidas, haciendo comentarios sobre cómo estaba óptima y saludable. Papá, por otro lado, comenzó a llegar más temprano del trabajo y se quedaba estudiándome con esa mirada preocupada. El jueves, la Dra. Beatriz me llamó para conversar en su sala. Era una salita pequeña al final del corredor, con 2 sillones cómodos y una mesa baja con juegos y revistas. Sofía, siéntate aquí conmigo. Quiero saber cómo te estás sintiendo. Me senté en el sillón frente a ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Siempre tenía frío ahora. Supe que fuiste al médico esta semana. Sí. ¿Y cómo fue? Normal. Dijo que estoy bien. La doctora Beatriz me miró de esa manera suya, como si pudiera ver a través de las palabras. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Asentí con la cabeza. ¿Estás comiendo lo suficiente? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Era tan simple pero al mismo tiempo tan complicada. Mi mamá hace comida saludable para mí. Eso no responde mi pregunta. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Sientes hambre? Mis ojos comenzaron a arder. No lloraba hacía meses, llorar gastaba energía que no tenía. A veces. ¿A veces qué? ¿A veces comes lo suficiente o a veces sientes hambre? A veces. Siento hambre. Fue la primera vez que admití eso en voz alta para alguien además de mí misma. ¿Con qué frecuencia sientes hambre, Sofía? Todos los días, susurré. La doctora Beatriz se inclinó hacia adelante. ¿Puedes contarme cómo es un día normal de comida para ti? Y entonces por primera vez en 2 años conté la verdad. Hablé sobre el agua con limón en el desayuno, sobre los palitos de zanahoria en la merienda, sobre las porciones minúsculas en la cena. Conté sobre la báscula en la habitación de mamá, sobre los pesajes diarios, sobre cómo celebraba cuando perdía peso. La doctora Beatriz escuchó todo en silencio, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando terminé, se quedó quieta por algunos minutos. Sofía, sabes que esto no es normal, ¿verdad? Mamá dice que es disciplina. Las madres no deben dejar que sus hijas pasen hambre. Esto no es disciplina, es problemático. Pero solo quiere mi bien. Quiere que sea elegante, que me cuide. Cuidarse a sí misma incluye comer lo suficiente para que tu cuerpo funcione correctamente. Estás teniendo mareos, desmayándote, tu menstruación se detuvo. Esas son señales de que tu cuerpo no está recibiendo lo que necesita. Algo dentro de mí comenzó a romperse. Una pared que había construido para proteger a mamá, para proteger la idea de que ella siempre sabía lo que era mejor para mí. ¿Qué puedo hacer?, pregunté y mi voz salió más débil de lo que esperaba. Primero, vamos a hablar con tus padres. ¿Me autorizas a llamarlos? Pensé en la reacción de mamá, en la rabia que sentiría porque había traicionado nuestra rutina especial. Se va a enojar conmigo. Sofía, no hiciste nada malo. Una hija no debe proteger a la madre de sus propias responsabilidades. La doctora Beatriz llamó a casa esa misma tarde. Habló primero con papá, explicando sus preocupaciones. Escuché solo un lado de la conversación, pero pude oír que él estaba haciendo muchas preguntas. Cuando llegué a casa, encontré a papá y mamá en la cocina, conversando en tonos bajos pero tensos. Se detuvieron cuando me vieron. Sofía, dijo papá, la psicóloga de la escuela llamó. Mamá estaba recostada contra el fregadero con los brazos cruzados, el rostro cerrado. Dijo algunas cosas preocupantes sobre cómo te has estado alimentando. Papá, yo. ¿Es verdad que tu madre te pesa todos los días? Miré a mamá, que me fulminaba con los ojos. Pero por primera vez, esa mirada no me intimidó completamente. Sí. ¿Todos los días? Todos los días por la mañana, a las 6:45. Papá se pasó la mano por la cara. ¿Y es verdad que solo comes agua con limón en el desayuno? Sí. ¿Por qué no me contaste esto? Mamá finalmente habló. Porque no hay nada que contar.
Sofía está aprendiendo hábitos saludables. Esa psicóloga está poniendo ideas en su cabeza. ¿Ideas? Papá se volvió hacia mamá. ¿Qué ideas? La idea de que nuestra hija debería comer. Ella come. Come comida saludable en las porciones adecuadas para una niña de su edad. 38 kilos no es porción adecuada para nadie. La discusión escaló rápidamente. Mamá comenzó a llorar, diciendo que estaba siendo atacada por intentar cuidar a su propia hija. Papá estaba visiblemente enojado, preguntando cómo podía pensar que era normal que una niña de 14 años pesara menos que algunos niños de 10. Me quedé allí parada, observando a mis padres pelear por mi causa, sin saber si debía sentirme culpable o aliviada. Basta, papá finalmente gritó. Esto termina hoy. Sofía va a comer bien a partir de ahora. ¿Y quién decide qué es comer bien? Tú que nunca estás en casa. Tú que no sabes nada sobre nutrición. Sé que nuestra hija se está consumiendo. Esa noche, después de que Camila se fue a dormir, papá se sentó conmigo en la sala. Sofía, siento mucho no haberme dado cuenta antes. Trabajas mucho, papá. Eso no es excusa. Debí haber prestado más atención. Debí haber cuestionado cuando dejaste de comer normalmente. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a volver a comer. Vamos a seguir las indicaciones del médico y de la psicóloga. Y tu madre va a tener que aceptar eso. A la mañana siguiente, cuando el despertador sonó a las 6:45, papá apareció en la puerta de la habitación de mis padres antes de que entrara. No, dijo simplemente. ¿Cómo que no?, preguntó mamá. Sofía no va a subir más a esa báscula todos los días. Necesita controlarse. Necesita ser una adolescente normal. Mamá intentó argumentar, pero papá fue firme. La báscula se va a guardar en el armario. Sofía solo se va a pesar en el médico cuando sea necesario. Durante el desayuno, papá preparó huevos revueltos, tostadas y jugo de naranja para mí. La cantidad de comida en el plato me asustó. Es mucho, dije. Es normal, respondió papá. Es lo que una niña de tu edad debería comer. Mamá se quedó sentada a la mesa, moviendo su café y mirándome comer con una expresión de desaprobación mezclada con tristeza. Logré comer la mitad de los huevos y un mordisco de la tostada antes de sentirme completamente llena. Mi estómago se había encogido tanto que cualquier cantidad normal de comida parecía excesiva. No puedo más, dije. Está bien, respondió papá gentilmente. Vamos despacio. Pero vas a comer algo en cada comida. Durante la semana siguiente, papá reorganizó completamente sus horarios de trabajo. Habló con los jefes y logró ajustar para estar presente en la mayoría de las comidas. Todas las mañanas preparaba un desayuno de verdad para mí. Todas las tardes, cuando llegaba de la escuela, él estaba allí con una merienda. Todas las cenas, se aseguraba de que comiera al menos algunas cucharadas de cada cosa en el plato. Mamá participaba de las comidas, pero en silencio tenso. A veces hacía comentarios sutiles como cuidado con no exagerar, o recuerda que tu cuerpo no está acostumbrado a tanta comida, pero papá siempre la cortaba. Sofía está comiendo normal. Esto es saludable. Lo más difícil era luchar contra la culpa. En cada bocado, escuchaba la voz de mamá en mi cabeza diciendo que estaba perdiendo el control, que me estaba volviendo descuidada, que iba a engordar y quedarme igual a las otras niñas de la escuela que no se cuidaban. Pero poco a poco, algo interesante comenzó a suceder. Después de algunos días comiendo regularmente, comencé a tener más energía. Podía prestar atención en las clases por más tiempo. No me mareaba cuando me levantaba rápidamente. La doctora Beatriz continuó conversando conmigo 2 veces por semana. En nuestras sesiones me ayudaba a identificar los pensamientos que mamá había plantado en mi cabeza y a cuestionarlos. Cuando piensas estoy comiendo demasiado, ¿de dónde viene ese pensamiento? De mamá. Siempre decía que las otras niñas comían demasiado. ¿Y crees que tu madre tenía razón? No sé. Es mi madre. Las madres también pueden estar equivocadas, Sofía. Las madres también pueden tomar decisiones malas, incluso cuando piensan que están ayudando. Era un concepto revolucionario para mí. La idea de que mamá pudiera estar equivocada, de que pudiera haberme lastimado sin tener la intención, de que su amor pudiera ser problemático. 2 semanas después de la primera consulta, volvimos al doctor Enrique. Los exámenes de sangre habían llegado, y analizó los resultados con cara seria. Sofía tiene deficiencia severa de hierro, vitamina D y B12. Sus hormonas están completamente desreguladas. Su cuerpo está en modo de supervivencia. Miró directamente a mamá.
Señora Santos, su hija estaba siendo sistemáticamente desnutrida. Doctor, yo solo. No hay solo. Una niña de 14 años no debería pesar 38 kilos. No debería haber dejado de menstruar. No debería tener deficiencias nutricionales severas. El médico prescribió suplementos vitamínicos y un plan alimentario detallado. También recomendó seguimiento psicológico tanto para mí como para la familia. Señor Santos, necesito dejar claro que si Sofía no muestra señales de recuperación en las próximas semanas, voy a tener que activar los servicios de protección al niño. Mamá palideció. No es necesario llegar a ese punto. Espero que no lo sea. En el camino de regreso a casa, el silencio en el auto era pesado. Papá manejaba con las manos apretadas en el volante. Mamá miraba por la ventana. Yo pensaba en las palabras del médico, sistemáticamente desnutrida. Así se llamaba lo que me había sucedido. No era disciplina. No era cuidado. Era desnutrición. Esa noche mamá vino a mi habitación después de que papá se fue a dormir. Sofía, sabes que te amo, ¿verdad? Sí. Todo lo que hice fue porque quería que fueras especial. Quería que te destacaras de las otras niñas. Lo sé, mamá. Pero tal vez exageré un poco. Era la primera vez que admitía que algo podía haber sido excesivo. Vamos a intentar hacer las cosas diferente ahora, ¿está bien? Vamos a seguir lo que el médico dijo. Asentí, pero sabía que sería difícil para ella. Mamá había invertido tanto en la idea de que me estaba ayudando que admitir lo contrario significaba admitir que me había perjudicado. ¿Y yo? Yo estaba comenzando un viaje largo y difícil de aprender a comer nuevamente, de ganar peso de forma saludable, de reconstruir mi relación con la comida y con mi propio cuerpo. Pero por primera vez en 2 años, tenía esperanza de que las cosas podían mejorar. Las primeras semanas siguiendo el plan del doctor Enrique fueron una montaña rusa emocional. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado al hambre constante que comer cantidades normales me dejaba físicamente incómoda. Mi estómago dolía, me sentía hinchada y pesada, y la culpa era avasalladora. Papá se convirtió en mi mayor aliado en este proceso. Compró un cuaderno pequeño donde anotábamos todo lo que comía durante el día, no para controlarme como mamá hacía, sino para garantizar que estaba siguiendo las indicaciones médicas. Desayuno, 2 rebanadas de pan integral con requesón, un plátano, un vaso de leche, escribía con letra cuidadosa. Merienda de la mañana, yogur con granola. Mamá participaba de las comidas, pero podía sentir su tensión. Se quedaba moviendo la comida en su plato, observándome comer, claramente incómoda con las porciones que papá me servía. ¿No crees que es mucha comida para el almuerzo?, preguntó un sábado, cuando papá preparó arroz, frijoles, pollo a la plancha y ensalada para mí. Es exactamente lo que el médico recomendó, respondió papá sin mirarla. Pero Sofía nunca comió tanto de una vez. Y por eso pesa 38 kilos. La tensión entre ellos estaba creciendo cada día. Mamá claramente se sentía atacada e incomprendida, mientras papá estaba determinado a revertir los daños que ella había causado. En la escuela, las cosas también estaban cambiando. La doctora Beatriz había conversado con mis profesores sobre mi situación, y pasaron a observarme más de cerca. Durante el recreo, en lugar de quedarme sentada sola economizando energía, comía la merienda que papá preparaba e intentaba interactuar con las otras niñas. Sofía, ¿quieres sentarte con nosotras?, me preguntó Marina, una compañera de mi clase, un martes. Estaba con un grupo de niñas bajo un árbol, todas comiendo y conversando. Dudé. Hacía mucho tiempo que no me sentía cómoda en grupos, siempre preocupada de que alguien fuera a comentar sobre lo poco que comía o lo delgada que estaba. Claro, respondí, tomando mi lonchera. Cuando me senté con ellas y abrí la lonchera, vi las expresiones de sorpresa. Papá había preparado un sándwich de jamón y queso, una manzana, galletas y una cajita de jugo. «¡Qué merienda más rica!», dijo Fernanda, una niña pelirroja y divertida. «Mi mamá solo me manda zanahoria y agua». Reímos y por primera vez en meses me sentí normal. Una adolescente común comiendo una merienda común con amigas comunes. Pero los desafíos estaban lejos de terminar. 3 semanas después de comenzar el nuevo plan alimentario, tuve una crisis terrible. Me estaba arreglando para la escuela cuando me miré en el espejo y vi que mi rostro estaba menos angular, que mi barriga ya no estaba completamente cóncava. Entré en pánico. «Me estoy poniendo gorda», susurré a mi reflejo, y todas las voces de mamá volvieron de golpe. Perdí el control. Soy un fracaso. No tengo disciplina. Corrí a la habitación de mis padres y sin pensar, tomé la báscula que papá había guardado en el armario. La puse en el suelo del baño y me subí. 42 kilos.
4 kilos más que cuando comencé a comer bien. Para la mayoría de las personas, sería una señal de recuperación. Para mí fue una catástrofe. Comencé a llorar descontroladamente. Papá, que estaba tomando café en la cocina, me escuchó y vino corriendo. ¿Sofía? ¿Qué pasó? Engordé 4 kilos, sollozaba. Me estoy poniendo gorda. Mamá tenía razón. No debería estar comiendo tanto. Papá me abrazó mientras yo lloraba. Hija, no te estás poniendo gorda. Te estás poniendo saludable. Pero engordé. Estabas desnutrida. Tu cuerpo se estaba muriendo de hambre. Esos kilos son músculos, huesos y órganos funcionando de nuevo. Mamá apareció en la puerta del baño y vio la báscula en el suelo. Sus expresiones pasaron por varias emociones: satisfacción porque me estuviera pesando de nuevo, preocupación porque estuviera llorando, y algo que parecía culpa. Sofía, comenzó. No, dijo papá firmemente. No vas a decir nada ahora. Pero ella está. Ella se está recuperando. Y no vas a sabotear esto. Ese día, papá me llevó a una consulta extra con el doctor Enrique. El médico me examinó y verificó mis signos vitales. Sofía, estás yendo muy bien. Ganar peso a este ritmo es exactamente lo que queremos ver. Pero me siento gorda. Tu cuerpo está aprendiendo a funcionar de nuevo. Es normal sentirse diferente. Pero te voy a mostrar algo. Me llevó hasta una tabla en la pared con percentiles de peso y estatura para adolescentes. Estás aquí, señaló una línea muy por debajo de la curva normal. 42 kilos todavía está por debajo del peso ideal para tu estatura y edad. No estás gorda ni cerca. Pero mamá siempre dijo. Tu madre estaba equivocada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que un adulto lo había dicho tan directamente. Los padres pueden estar equivocados, Sofía. Incluso cuando aman a sus hijos, pueden tomar decisiones que los perjudican. El doctor Enrique sugirió que comenzara a ver a una psicóloga especializada en trastornos alimentarios, además de las conversaciones con la doctora Beatriz en la escuela. Necesitas reprogramar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Eso lleva tiempo y ayuda profesional. La nueva psicóloga, doctora Carmen, tenía un consultorio pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Era una mujer de unos 40 años, con cabello rizado y una manera calmada de hablar. En la primera consulta, me hizo preguntas que nadie había hecho antes. Sofía, ¿recuerdas cómo era tu relación con la comida antes de los 12 años? Pensé por algunos minutos. Me gustaba comer. Me emocionaba cuando mamá hacía pasta los domingos. Siempre pedía repetir del pastel de cumpleaños. ¿Y cómo te sentías respecto a tu cuerpo? Normal, creo. No pensaba mucho en eso. ¿Cuándo comenzaste a pensar en tu cuerpo como un problema? Cuando mamá comenzó a hablar sobre que me iba a poner robusta. La doctora Carmen anotó todo. Vamos a trabajar juntas para que vuelvas a tener una relación natural con la comida y con tu cuerpo, ¿está bien? Durante las sesiones, me enseñó técnicas para lidiar con los pensamientos negativos sobre comida y peso. Cuando pensaba estoy comiendo demasiado, me enseñaba a cuestionar, ¿según quién? ¿Basado en qué? Tu madre creó reglas arbitrarias sobre comida que no tienen base en la realidad. Vamos a aprender a crear nuevas reglas basadas en la salud y el bienestar. En casa, la situación con mamá se estaba poniendo cada vez más tensa. Ella claramente no aprobaba mi recuperación, aunque intentaba disimular. Sofía se está poniendo con la cara más llena, comentó con papá una noche, cuando pensaba que no estaba escuchando. Se está poniendo saludable. Pero ¿y si no puede parar? ¿Y si engorda demasiado? No va a engordar demasiado. Su cuerpo va a encontrar el peso natural. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque confío en el proceso y en los profesionales que la están cuidando. Una noche mamá vino a mi habitación para una conversación que cambió todo entre nosotras. Sofía, ¿puedo sentarme aquí? Asentí, cerrando el libro que estaba leyendo. Quiero contarte algo sobre cuando yo era joven. Se sentó en el borde de mi cama, con las manos entrelazadas en el regazo. Mi madre, tu abuela, era muy rigurosa con la apariencia. Me pesaba todos los días, controlaba todo lo que comía, siempre decía que tenía que ser perfecta para conseguir un buen marido. Escuché en silencio, sorprendida por esta revelación. Cuando me casé con tu padre, juré que nunca sería como ella. Pero cuando comenzaste a crecer, cuando te vi poniéndote bonita y transformándote en mujer, yo no quería que pasaras por las dificultades que yo pasé. ¿Qué dificultades? Nunca aprendí a tener una relación saludable con la comida.
Siempre vi la comida como enemiga, mi cuerpo como algo que necesitaba ser controlado. Y sin darme cuenta, te pasé eso a ti. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si aprendías disciplina desde temprano, nunca tendrías problemas con el peso, nunca serías juzgada como yo lo fui. Mamá. Pero solo reproduje lo que mi madre hizo conmigo. Y peor porque lo llevé al extremo. Sostuvo mi mano. Sofía, lo siento mucho. Siento haberte hecho pasar hambre. Siento haber plantado esas ideas en tu cabeza. Siento no haberme dado cuenta de que te estaba lastimando. Era la primera vez que mamá asumía completamente la responsabilidad por lo que había sucedido. Yo también necesito ayuda, continuó. También necesito aprender a tener una relación saludable con la comida y con mi propio cuerpo antes de poder ayudarte de verdad. ¿Vas a hacer terapia? Sí. Ya hice una cita con una psicóloga. Y voy a participar de tus consultas cuando tú y los médicos lo consideren apropiado. Por primera vez en meses, sentí que tal vez fuera posible reconstruir mi relación con mamá. ¿Me perdonas?, preguntó. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar. Pero va a llevar tiempo que vuelva a confiar. Entiendo. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para reconquistar tu confianza. A partir de esa conversación, mamá comenzó a ser una aliada en mi recuperación en lugar de un obstáculo. Dejó de hacer comentarios sobre mi apariencia o sobre la cantidad de comida en mi plato. Comenzó a participar de las comidas de forma más relajada, incluso compartiendo historias divertidas de la escuela donde daba clases. Poco a poco nuestra mesa del comedor se fue transformando en un lugar de conexión familiar en lugar de campo de batalla. Mi recuperación no fue lineal. Tuve varias recaídas, días en que la voz de la disciplina hablaba más fuerte que la de la salud. Pero en cada tropiezo, tenía más personas apoyándome para levantarme. Papá continuó anotando mis comidas hasta que me sentí segura para hacerlo sola. La doctora Beatriz continuó siendo mi confidente en la escuela. El doctor Enrique monitoreó mi salud física con exámenes regulares. La doctora Carmen me ayudó a reconstruir mi relación con mi cuerpo. Y mamá lentamente fue aprendiendo a ser el tipo de madre que nutría en lugar de restringir. 6 meses después de comenzar el tratamiento, volví al consultorio del doctor Enrique para un chequeo de rutina. Cuando me subí a la báscula, el número me sorprendió, 48 kilos. Perfecto, dijo sonriendo. Estás exactamente donde deberías estar. Miré el número y por primera vez en años, no sentí pánico ni culpa. Sentí alivio. Mi menstruación volvió el mes pasado, le conté. Excelente. Eso significa que tu cuerpo está funcionando normalmente de nuevo. Cuando salimos del consultorio, papá me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, hija. Gracias por no haber renunciado a mí. Nunca renunciaría. La recuperación de un trastorno alimentario no tiene un final definitivo. Es un proceso continuo de elecciones conscientes, de cuestionar pensamientos distorsionados, de nutrir el cuerpo y la mente. Pero por primera vez desde los 12 años, me sentía en control de mi propia vida. No el control destructivo que mamá me había enseñado, sino el control saludable de alguien que conoce sus necesidades y sabe cómo atenderlas. Y eso, descubrí, era libertad. Hoy cumplí 16 años, y por primera vez en años logré disfrutar mi cumpleaños sin pensar en la comida como enemiga. Mamá hizo un pastel de chocolate, mi favorito cuando era pequeña, y comí 2 rebanadas sin culpa. ¿Está rico?, preguntó sentada a mi lado en la mesa. Delicioso, respondí honestamente. Mamá sonrió, pero vi un vestigio de la inseguridad que todavía cargaba. Su propia terapia estaba progresando, pero aún luchaba con los patrones que su madre había implantado en ella décadas atrás. La transformación de nuestra familia no fue fácil ni rápida. Hubo momentos en que pensé que no lograríamos reconectarnos verdaderamente. Momentos en que la rabia que sentía por mamá parecía más grande que el amor. Pero la doctora Carmen me enseñó que sanar no significa olvidar lo que pasó o fingir que no fue importante. Significa integrar la experiencia en tu historia personal de una forma que te permita seguir adelante. No necesitas perdonar para sanarte, me dijo en una sesión especialmente difícil, 6 meses atrás. Pero puedes elegir no cargar el peso de la rabia para siempre. Y fue eso lo que hice. Elegí no cargar el peso. Mi venganza, si puedo llamarla así, no vino a través de exposición pública o confrontaciones dramáticas. Vino a través de mi recuperación completa. Cada kilo ganado de forma saludable, cada comida disfrutada sin culpa, cada vez que me miraba en el espejo y veía a una joven fuerte y saludable en lugar de una niña hambrienta, esa era mi victoria contra todo lo que mamá había intentado enseñarme sobre mi valor estando ligado a mi peso.
Ahora peso 52 kilos, exactamente donde el doctor Enrique dijo que debería estar. Mi cabello volvió a ser grueso y brillante. Mis uñas crecen fuertes. Tengo energía para estudiar, salir con amigas, practicar deportes. Entré al equipo de voleibol de la escuela el año pasado. Irónico considerando que hace 2 años apenas podía subir las escaleras sin quedarme sin aliento. La entrenadora, profesora Sandra, dijo que tengo talento natural para el deporte. Sofía tiene determinación, comentó con papá en una reunión de padres. Es impresionante cómo se dedica a los entrenamientos. Papá rió. Determinación siempre tuvo. Solo estaba siendo usada de la forma equivocada. Marina, quien me había invitado a sentarme con su grupo en el recreo hace 2 años, se convirtió en una de mis mejores amigas. Nunca hizo preguntas invasivas sobre mi recuperación, pero siempre me apoyó de forma sutil. ¿Quieres compartir una pizza después de clase?, preguntó un viernes. Claro, respondí sin dudar. Hace 2 años, esa respuesta habría sido impensable. Ahora era natural. El verdadero cambio en nuestra familia vino cuando Camila comenzó a crecer y mostrar interés por la comida y la apariencia. Tenía 4 años y estaba en una fase de curiosidad sobre todo. ¿Por qué Sofía no comía antes?, le preguntó a mamá una mañana, mientras desayunábamos juntas. Mamá se puso visiblemente incómoda. Sofía estaba enferma, pero ahora está mejor. ¿Qué tipo de enfermedad? Una enfermedad que la hacía pensar que no debía comer. Pero la comida es rica. ¿Por qué alguien pensaría que no debe comer? La simplicidad de la pregunta de Camila evidenció la locura de todo por lo que pasé. ¿Por qué, de hecho, alguien pensaría que una niña no debería comer? Esa noche, después de que Camila se fue a dormir, me senté con mamá en la sala. Mamá, necesito pedirte algo. Claro, hija. Prométeme que nunca harás con Camila lo que hiciste conmigo. Mamá se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Lo prometo. Y más que eso, si me ves haciendo cualquier cosa que parezca ir en esa dirección, deténme inmediatamente. Lo haré. Cuento con eso. Fue en ese momento que sentí que realmente había perdonado a mamá. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. La verdadera venganza contra el abuso no es perpetuar el ciclo de dolor. Es romperlo completamente. Comencé a trabajar como voluntaria en un grupo de apoyo para adolescentes con trastornos alimentarios. Una vez por semana, me reunía con niñas que estaban pasando por lo que yo había pasado. ¿Cuántos años tenías cuando comenzó?, preguntó Julia, una niña de 13 años cuya madre la ponía a dieta desde los 10. 12, respondí. La misma edad que tú. ¿Y cómo sabías que ibas a mejorar? No lo sabía. Tuve que confiar en las personas que me estaban ayudando cuando no podía confiar en mí misma. Trabajar con estas niñas me dio un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Cada pequeña victoria de ellas, comer una merienda completa, cuestionar un pensamiento distorsionado sobre comida, ganar un poco de peso, me recordaba cuánto había recorrido. La doctora Beatriz todavía trabajaba en la escuela y continuaba siendo una presencia importante en mi vida. Ahora nuestras conversaciones eran menos sobre crisis y más sobre crecimiento. ¿Ya pensaste en qué quieres hacer después de la secundaria?, me preguntó en una sesión reciente. Psicología, respondí sin dudar. Quiero ayudar a otras personas como tú me ayudaste. Creo que serías excelente en eso. Papá continuó siendo mi mayor apoyo. Nunca más volvió a los horarios exhaustivos de trabajo que permitieron que la situación llegara al punto que llegó. Se aseguró de estar presente en las comidas, no para vigilarme, sino para conectarse con nosotros como familia. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso de ti?, me dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. ¿De qué? De la mujer fuerte en la que te estás convirtiendo. No físicamente fuerte, aunque lo estás. Sino mental, emocionalmente fuerte. Aprendí de ti, respondí. Me mostraste que es posible cambiar, incluso cuando parece imposible. En mi cumpleaños de 16 años, recibí una carta inesperada. Era de mi abuela materna, que vivía en otra ciudad y con quien teníamos poco contacto. Sofía querida, comenzaba la carta. Tu madre me contó sobre tu recuperación y sobre cómo están trabajando juntas para sanar patrones familiares antiguos. Quiero que sepas que lamento mucho mi parte en esta historia. Los patrones que le enseñé a tu madre sobre comida y apariencia vinieron de mi propio miedo e inseguridad. Estoy orgullosa de saber que fuiste lo suficientemente fuerte como para romper ese ciclo. Leer esa carta me dio una perspectiva aún mayor sobre cómo los traumas pueden ser pasados de generación en generación, y qué poderoso es cuando alguien decide romperlos.
Durante mi fiesta de cumpleaños, rodeada de amigas, familia y personas que me apoyaron durante la recuperación, tuve un momento de claridad sobre lo que realmente significaba ganar. No era sobre castigar a mamá o hacerla pagar por lo que había hecho. No era sobre exposición pública o humillación. Era sobre crear una vida tan plena y saludable que el abuso pasado se convirtiera en solo una parte de mi historia, no la historia completa. Era sobre crecer y convertirme en el tipo de persona que protegería a otros niños de pasar por lo que pasé. Era sobre usar mi experiencia como fuente de fuerza, no de amargura. Cuando corté el pastel de cumpleaños, rodeada de personas que me amaban verdaderamente, sentí algo que no experimentaba desde muy pequeña, felicidad genuina y sin complicaciones. Pide un deseo, dijo Marina, sosteniendo su pedazo de pastel. Cerré los ojos y pensé. ¿Qué realmente quería? Quería continuar creciendo fuerte y saludable. Quería que Camila nunca pasara por nada parecido a lo que pasé. Quería que mamá continuara su propia sanación. Quería ayudar a otras niñas que estaban donde yo estuve. Pero por sobre todo quería que esa sensación de paz y completitud que estaba sintiendo en ese momento se convirtiera en mi nueva normalidad. Abrí los ojos y soplé las velas. Mi venganza fue sobrevivir. Fue sanarme. Fue romper el ciclo. Y fue descubrir que vivir bien es la mejor respuesta al abuso, no porque el abusador merezca que vivas bien, sino porque tú lo mereces. 2 años después de casi morir de hambre bajo el disfraz de disciplina, no solo estaba viva, sino floreciendo. Y esa era la única venganza que necesitaba. Epílogo 5 años después. Estoy ahora en la Universidad de Psicología, en el 3er año. Mi monografía es sobre transmisión intergeneracional de trastornos alimentarios y cómo romperla. Mamá se graduó como consejera nutricional después de años de terapia y trabaja ayudando a otras madres a desarrollar relaciones saludables con la comida y el cuerpo. Frecuentemente dice que soy su mayor maestra. Camila tiene 9 años y es una niña feliz y saludable que come pizza sin culpa y juega fútbol porque le gusta, no para controlar el peso. Papá abrió un pequeño taller propio y trabaja horarios más equilibrados. ¿Y yo? Continúo comiendo 3 comidas al día más meriendas, peso 55 kilos, que es perfecto para mi cuerpo, y planeo especializarme en trastornos alimentarios infantiles. A veces todavía escucho ecos de aquella voz antigua diciéndome que estoy exagerando o perdiendo el control. Pero ahora sé reconocerla por lo que es, un fantasma del pasado que no tiene poder sobre mi presente. Mi verdadera venganza fue simple, viví. Prosperé. Y me convertí exactamente en el tipo de persona que protegería a cualquier niño de pasar por lo que pasé. Y continuaré viviendo bien, porque descubrí que esa es la respuesta más poderosa al abuso que existe.